Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Barragán Pinos y hoy, 30 de noviembre del año 2025, siendo las 15:30, voy a presentar un resumen completo de todos los temas correspondientes a la unidad 3 y unidad 4 de la materia de teorías y sistemas de psicología, impartido por la docente Carmen Quiroz. Bien, en este video tiene como objetivo principal de explicar de manera clara y ordenada los principales enfoques que han marcado el desarrollo de la psicología como ciencia y como práctica profesional. A continuación, iniciaré con el contenido. Primero, el psicoanálisis, la exploración profunda del inconsciente humano. El psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, representa una de las revoluciones más grandes de la historia de la psicología. Antes de Freud, los comportamientos humanos se explicaban principalmente desde la conciencia, la voluntad o la moral. Freud introduce una idea fundamental. Existe una parte oculta de nuestra mente, el inconsciente, donde se guardan deseos, impulsos, recuerdos y temores y experiencias reprimidas que influyen en lo que hacemos y sentimos, aunque a veces no nos damos cuenta. Freud desarrolla una visión dinámica del funcionamiento psíquico a través del estudio de los sueños, la histeria, los síntomas neuróticos, los actos fallidos y los lapsus. Observó cada conducta involuntaria, tenía un significado, nada era casualidad en la vida psíquica. Entre los aportes fundamentales del psicoanálisis se destacan la teoría del inconsciente, entendida como el conjunto de procesos reprimidos que siguen actuando sobre nosotros, la represión, mecanismo mediante el cual nos alejamos de la conciencia, deseos o ideas que podrían causarnos algún conflicto. El complejo de Edipo, que explica las primeras relaciones afectivas y su impacto en la personalidad. La estructura tripartita de la mente, el ello, el yo y el superyo, que muestra cómo la conducta es el resultado de fuerzas internas que buscan equilibrio. La sexualidad infantil, que rompe la idea de que el desarrollo sexual empieza solo en la adolescencia. La transferencia fenómena, donde el paciente proyecta sentimientos pasados en la figura del terapeuta. El psicoanálisis también explica que cada humano tiene un sentido oculto, un significado emocional profundo. Por ejemplo, un sueño puede ser una forma disfrazada de expresar un deseo reprimido. Un síntoma puede ser el resultado de un conflicto entre el deseo y la norma. Autores relacionados e importantes. Carl Jung, quien amplía la idea del inconsciente hacia lo colectivo. Alfred Adler, que incorporó el sentimiento de inferioridad y la motivación social. Jacques Lacan, que interpretó a Freud desde el lenguaje, sosteniendo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Melanie Klein, con su teoría de las relaciones objetales, que explica la vida emocional temprana. Cada uno de estos autores enriquecen al psicoanálisis y lo convierten en una teoría viva en constante renovación. 2. El funcionamiento psíquico. Según Freud, la energía, conflicto y deseo, Freud explicó el funcionamiento mental como un sistema energético. La mente recibe constantemente excitaciones internas, muchas de ellas de origen pulsional. Esa energía busca ser descargada, pero la vida en sociedad no siempre permite satisfacer los impulsos directamente. Por esto aparece el conflicto psíquico. El ello impulsa la satisfacción inmediata. El superyo impone normas y culpas. El yo intenta negociar entre ambos. La tensión se reduce en 3 formas. 1. Cuando logramos una descarga parcial a través de pensamientos, fantasías o sueños o síntomas. 2. Cuando buscamos un placer moderado, regulado por la realidad. O cuando alcanzamos satisfacciones simbólicas como el arte, la creatividad o la sublimación. Freud afirmaba que la vida psíquica es un equilibrio entre presión y contención, entre deseo y límites, entre lo que queremos ser y lo que podemos ser. 3. Tenemos por aquí el conductismo. Estudiar la conducta para entender al ser humano. El conductismo surge como respuesta al psicoanálisis, diciendo que la psicología debe estudiar solo lo que se puede observar y medir objetivamente. La conducta, aquí destacan 3 autores muy fundamentales. John Watson, el conductismo clásico. Watson, consideraba que el ser humano nace como una página en blanco y que todas las conductas se aprenden a través de la experiencia. Su enfoque se basó en estímulos externos que generan respuestas observables, inspirado en Ivan Pavlov, quien demostró
el condicionamiento clásico, mediante los perros que salivaban al oír una campana. Watson trasladó esa base al comportamiento humano. Aportes claves. Introducción del método experimental en psicología. Explicación del aprendizaje por asociación. Fundamentos para terapias conductuales aplicadas a fobias y hábitos. Skinner, el condicionamiento operante. Skinner profundiza aún más al afirmar que no solo aprendemos por asociación, sino por las consecuencias de nuestras acciones. Refuerzo positivo, algo agradable, aumenta a una conducta. Refuerzo negativo, quitar algo desagradable, aumenta una conducta. Castigo, disminuye la probabilidad de repetir una conducta. Skinner creó la caja de Skinner, donde enseñó a animales y a humanos a realizar acciones mediante refuerzos programados. ¿Cuáles fueron sus aportes? Explicación de hábitos, adicciones y habilidades. Desarrolló también programas educativos, base para técnicas de modificación de la conducta. Empecemos con Albert Bandura, el aprendizaje vicario u observacional. Bandura rompe con la idea de que solo aprendemos por experiencia directa. Él muestra que también aprendemos observando a otros. Sus conceptos principales fueron: él fue modelador imitador de conductas, refuerzo vicario, ver consecuencias en otros influyen en nuestra conducta. La autoeficacia, creencia de que somos capaces de lograr algo. Su experimento más famoso fue el del muñeco bobo, donde demostró que los niños imitan conductas agresivas observadas en adultos. Base para programas educativos y preventivos. Explicación de la influencia de los medios y redes sociales. Integración de la conducta, cognición y ambiente. El cognitivismo. Cómo comprender cómo pensamos. El cognitivismo surge como una revolución que cambia el foco desde la conducta hacia los procesos mentales internos. Aquí se estudia cómo pensamos, cómo recordamos, cómo resolvemos problemas y cómo organizamos nuestra información. Autores claves del cognitivismo son Jean Piaget. Plantea que el niño construye activamente su conocimiento a través de etapas de desarrollo cognitivo. Introduce conceptos como la asimilación y la acomodación. Ulrich Neisser, padre de la psicología cognitiva moderna, afirma que la mente funciona como un procesador de información. Jeremy Brunner enfatiza la importancia de la experiencia, el lenguaje y la cultura en el aprendizaje. Aportes del cognitivismo. Primero, la explicación de la memoria, atención, percepción y razonamiento. Bases para métodos de enseñanzas más efectivos. La integración con las neurociencias. Adicional, desarrollo de modelos de aprendizaje significativo. El cognitivismo ayudó a comprender que no somos máquinas de reacción, sino seres que interpretamos y damos sentido a todo lo que vivimos. A continuación, una pequeña conclusión de la unidad 3. La unidad 3 nos presenta un recorrido completo por las teorías que transformaron la psicología moderna. El psicoanálisis nos muestra el mundo interno de deseos, los conflictos, la sexualidad y los significados ocultos. El conductismo nos enseña cómo se construyen los hábitos y cómo el ambiente moldea nuestra conducta. El aprendizaje vicario explica por qué imitamos, cómo influye la sociedad y de qué manera los modelos afectan nuestra conducta. El cognitivismo nos revela el funcionamiento de la mente, cómo pensamos, recordamos, decidimos y damos sentido a la experiencia. Cada corriente tiene una visión distinta del ser humano, pero juntas se construyen una psicología más completa. Cada teoría aporta piezas muy fundamentales para comprender lo que somos, seres llenos de emociones, aprendizajes, pensamientos, deseos y significados. Esta exposición busca que quienes la escuchen no solo aprendan conceptos, sino que comprendan la riqueza y la profundidad de la psicología como disciplina científica y humana. A continuación, presento la unidad 4. La unidad 4 del compendio aborda la psicología humanista, una corriente que surge como respuesta al psicoanálisis y al conductismo, buscando una visión más completa, positiva del ser humano. Inspirada en el existencialismo, esta perspectiva destaca la libertad, la responsabilidad, la autenticidad y la capacidad de cada persona que tiene para decidir su propio camino, crecer, encontrar sentido a su vida.
A lo largo de esta unidad se presentan los principios de los aportes de Carl Rogers, la terapia de Gestalt, la logoterapia y otras corrientes humanistas que transformaron la psicoterapia y la educación. Sus ideas colocan al individuo en el centro del proceso, valorando sus experiencias, sus emociones, sus capacidades de cambio. Este compendio nos invita a comprender al ser humano como un ser integral, capaz de construir una vida auténtica y significativa. Empecemos. Primero, antecedentes históricos. El existencialismo de Jean-Paul Sartre. La corriente humanista nace como una respuesta al clima social, político y cultural que dejó la Segunda Guerra Mundial. Después del horror de los campos de concentración, los bombardeos atómicos y el colapso moral de la sociedad occidentales, comenzó una reflexión profunda sobre el sentido de la existencia. Las ciencias tradicionales no estaban dando respuesta a las preguntas más humanas, como son ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vivo? Es precisamente en este contexto que la filosofía existencialista cobra fuerza, con pensadores como Jean-Paul Sartre, quien sostiene que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, que no existe un destino predefinido, sino que cada persona construye su propio camino a partir de sus decisiones. Esta idea rompe con la visión determinista del psicoanálisis y con el mecanismo del conductismo, y se convierte en una base filosófica sólida para el surgimiento de la psicología humanista. Sartre provoca una revolución al afirmar que la existencia precede a la esencia. Primero existimos y luego definimos quiénes seremos. Esto otorga una enorme responsabilidad al individuo, ya que no puede culpar a la sociedad, al contexto o al pasado por su forma de ser. Para él, el existencialismo, la libertad no es cómoda, exige compromiso, autenticidad y valentía para enfrentar la realidad. En este terreno fértil, la psicología humanista encuentra su fundamento para promover el desarrollo personal, la búsqueda de sentido y la autorrealización. 2. Contraste entre la psicología conductista y la psicología humanista. El conductismo considera que la conducta humana puede estudiarse únicamente a través de lo observable y medible. Autores como Watson y Skinner afirmaron que el comportamiento es producto de estímulos externos, refuerzos y castigos, dejando de lado la subjetividad. Para el conductismo, lo interno, emociones, pensamientos, experiencias, no se pueden estudiar científicamente y por lo tanto no debe considerarse dentro de la psicología. La psicología humanista se opone frontalmente a esta visión reduccionista desde su perspectiva. El ser humano no es una máquina programable, ni un animal que responde mecánicamente a estímulos. Los humanistas subrayan que tenemos conciencia, libertad, creatividad, deseos profundos y la capacidad de elegir. Carl Rogers y Abraham Maslow insisten en que la esencia humana está orientada hacia el crecimiento y la autorrealización y que limitar el estudio de la psicología al comportamiento observable es ignorante. Lo más valioso del ser humano, mientras que el conductismo se centra en el control y modificación de la conducta. La psicología humanista se enfoca en comprender la experiencia subjetiva del individuo. El humanismo afirma que las personas no solo reaccionan, también interpretan, sienten, proyectan y construyen. Así se pasa de un modelo rígido y mecanista a uno flexible y comprensivo y profundamente ético. Contraste entre el psicoanálisis y la psicología humanista. El psicoanálisis, desarrollado por Sigmund Freud, explica la conducta humana a partir de conflictos inconscientes, impulsos reprimidos y traumas infantiles. Su visión del ser humano es más bien pesimista. Plantea que somos seres impulsados por fuerzas internas que no controlamos del todo y que gran parte de nuestras decisiones están determinadas por el inconsciente. En cambio, la psicología humanista plantea una visión más positiva y optimista. No niega la existencia del inconsciente, pero lo convierte en el centro de la vida de la psicología. Para los humanistas, las personas somos capaces de tomar decisiones conscientes, asumir responsabilidades y dirigir su vida hacia el crecimiento. Los humanistas consideran que enfocarse únicamente en el conflicto y en la patología limita el potencial de las personas. Además, el psicoanálisis parte de una relación terapéutica jerárquica,
donde el terapeuta interpreta y el paciente escucha. Roger rompe este esquema al proponer una relación horizontal donde el terapeuta acompaña, no dirige, escucha, no interpreta y respeta la autonomía del cliente. Mientras Freud enfatiza la enfermedad de Rogers y Maslow subrayan la salud, el potencial y el desarrollo humano, la psicología humanista se convierte así en una alternativa más cálida, constructiva y orientada al bienestar. 4. Enfoque centrado en la persona, de Carl Rogers. El enfoque centrado en la persona es uno de los pilares fundamentales de la corriente humanista. Rogers sostuvo que la persona tiene dentro de sí misma la capacidad natural para crecer y solucionar sus problemas. No necesitan que el terapeuta les diga qué hacer, necesitan un espacio seguro donde puedan descubrirse a sí mismas. Según Rogers, 3 condiciones básicas permiten que una persona crezca psicológicamente. Primero, congruencia, autenticidad del terapeuta sin máscaras ni roles falsos. Empatía profunda, la capacidad de comprender el mundo interno del otro desde su propia perspectiva. 3. Aceptación incondicional, valorar al cliente sin juicios ni condiciones. Este enfoque transforma el concepto de terapia. Ya no se trata de corregir una conducta o interpretar un síntoma, sino de crear un ambiente emocional donde la persona pueda explorar sus sentimientos, enfrentar sus miedos y descubrir sus recursos internos. Roger también aplicó su enfoque a la educación, demostrando que los estudiantes aprenden más cuando se sienten respetados, valorados y sobre todo comprendidos. El enfoque centrado en la persona abrió puertas a nuevas formas de intervención más humanas, cálidas y respetuosas de la dignidad personal. 5. La psicología de la Gestalt. La Gestalt, fundada por Wertheimer, Kohler y Kafka, sostiene que el todo es más que la suma de sus partes. Esto significa que el ser humano no percibe elementos aislados, sino configuraciones completas que tienen sentido para él. Sus principios de organización perceptual, proximidad, semejanza, cierran continuidad y figura y fondo explican cómo damos forma a lo que vemos y experimentamos. En el ámbito terapéutico, Fritz Perls aplica estos principios a las emociones y experiencias. Propone que una persona puede vivir plenamente solo cuando se mantiene en contacto con sus emociones del aquí y el ahora. La terapia gestáltica invita a integrar emociones reprimidas, cerrar ciclos inconclusos y recuperar la espontaneidad. Se trabaja con la toma de conciencia, la expresión auténtica y darse cuenta. La Gestalt complementa al humanismo, porque también considera al ser humano como un organismo activo, completo y con potencial, y para el crecimiento. Ambos enfoques promueven la autenticidad, la responsabilidad personal y el autoconocimiento. 6. Logoterapia de Viktor Frankl. La logoterapia surge a partir de la experiencia de Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis. Esta teoría sostiene que la principal motivación del ser humano no es placer, como decía Freud, ni el poder, como decía Adler, sino la búsqueda del sentido. Incluso en el sufrimiento, el ser humano puede encontrar un propósito que le permita seguir hacia adelante. Frank afirma que el sentido se descubre, no se inventa, y que las personas pueden hallarlo a través de valores creativos, lo que hacemos, creamos o aportamos. En los valores vivenciales, el amor, la belleza, las relaciones. En los valores de actitud, cómo reaccionamos frente al dolor o la adversidad. La logoterapia ha sido fundamental para comprender procesos como el duelo, el sufrimiento, la resiliencia y la espiritualidad. Ayuda a las personas a reconstruir su vida desde un propósito más profundo, dando significados incluso a las experiencias más dolorosas. 7. Terapias de la tercera generación. Las terapias de tercera generación o terapias contextuales combinan elementos humanistas y cognitivos, conductuales. Algunas de las más importantes son terapia de aceptación y compromiso, la mindfulness, la terapia dialéctica conductual, el focusing, la terapia basada en la compasión. Estas terapias parten de la idea de que el sufrimiento humano es parte natural de la vida, pero que podemos aprender a relacionarnos con este sufrimiento de manera un poco más sana. Aunque tiene bases científicas modernas, conserva la esencia del humanismo,
respeto por la experiencia, la autenticidad, la libertad, el crecimiento personal. A continuación, una pequeña conclusión de la unidad 4. La unidad 4 presenta en la psicología humanista como un enfoque que rescata la dignidad, la libertad y el potencial del ser humano. Frente a modelos reduccionistas o deterministas, el humanismo propone una visión más completa, respetuosa y esperanzadora de la persona desde la filosofía existencialista hasta las terapias modernas. El mensaje central es claro: todo ser humano tiene la capacidad de crecer, sanar, construir una vida auténtica y significativa. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.